Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y en esta oportunidad vamos a estar tocando un tema que consideramos fundamental, el valor, la fortaleza de una compañía petrolera. ¿Qué constituye, qué hace que una empresa tenga fortaleza en el área financiera? Y en ese sentido vamos a ver los elementos fundamentales del valor de una empresa petrolera. Entonces, lo primero para entender qué hace que una empresa tenga más valor que otra son las reservas certificadas, es decir, a mayor cantidad de reservas certificadas, más valor tiene una empresa. Pero ¿qué es una reserva certificada? Entonces, lo primero es saber que solo se considera reserva certificada donde se ha taladrado y constatado la calidad y cantidad del hidrocarburo líquido, es decir, de petróleo, elementos fundamentales de la certificación. Una empresa petrolera certifica tanto petróleo como gas, pero el elemento fundamental es las cantidades del hidrocarburo líquido. Entonces, en ese sentido, reserva certificada es aquella donde se ha taladrado y constatado la calidad, es decir, que realmente hay petróleo y qué cantidad hay. Y el valor de cualquier empresa petrolera depende de la cantidad de reservas certificadas, es decir, las únicas que tienen valor para poder medir la fortaleza de una empresa petrolera son aquellas que se encuentran certificadas. En la próxima lámina podemos seguir entendiendo esta materia y ver que las reservas certificadas permiten calcular producción posible en años y volumen a futuro, es decir, tantas reservas tú tengas te permite producir por tantos años una cantidad, un volumen de petróleo, lo que determina los ingresos por venir, los que se llevan a valor presente, es decir, el valor de una empresa es las ganancias que va a tener, las ganancias presentes y futuras, y esas dependen de que tenga las reservas necesarias para la producción estimada. Todos los años de producción se traen a valor presente y uno puede dividir ese valor presente a grosso modo entre las acciones y tener una idea de cuánto vale una empresa privada. Y aunque las empresas públicas no participan, las empresas públicas como la nuestra, PDVSA, no participa dentro de lo que es el sistema financiero de bolsa de valores, los elementos que utilizan en el sistema financiero nos permiten ver la fortaleza de nuestra compañía. Y vamos a clasificar dentro de todas las petroleras a PDVSA en función de los más estrictos parámetros del mundo financiero, en este caso estadounidense, que es el más restrictivo. Entonces, la ley Sarbanes-Oxley, que regula el sistema financiero estadounidense en el que cotizan las empresas privadas, obliga a la certificación de reservas desde el año 2004, en que entra en vigencia el instrumento legal aprobado en 2002. Esta ley fue introducida originalmente por un senador del Congreso de Estados Unidos, Sarbanes, y un representante, es decir, un diputado, Oxley, quienes, dada la problemática que había a nivel financiero y el hecho de que anterior a esta ley, transnacionales del petróleo vendieron el hidrocarburo líquido a futuro y a la hora de entregarlo no existían las reservas, el mundo decidió que el modelo anterior llamado reservas probadas, en el que no se taladra para calcular la cantidad de petróleo, ya no era válido y se fue a las reservas certificadas, que es de obligatorio cumplimiento por las leyes financieras estadounidenses, y eso tiene un impacto mundial porque todas las compañías privadas de importancia de petróleo en el mundo están en la bolsa de Nueva York. Y las otras bolsas como la de Londres, Frankfurt, todas las bolsas del mundo tienen que irse acogiendo a esta ley, en el sentido de que si no hubiese dos precios para las compañías, uno en Estados Unidos y uno fuera de Estados Unidos, lo que traería un desbalance. Entonces es una ley que se puede decir ha tenido un impacto mundial. Entonces, las reservas certificadas sustituyeron a las reservas probadas. Hoy en día una reserva probada, que es una metodología, no nos dejemos confundir por el nombre, reserva probada es una metodología de cálculo en el cual no se taladra, las reservas probadas ya no tienen valor, solo las certificadas. Entonces, repito, las reservas certificadas sustituyeron a las reservas probadas, método que no obliga a taladrar, el caso de las reservas probadas,
para constatar físicamente la existencia y calidad del recurso. Es decir, la diferencia fundamental entre una reserva aprobada y una reserva certificada es que en esta última se taladra y se ve si lo que está bajo tierra es realmente petróleo y la cantidad en que se encuentra. Solamente una vez que se ha taladrado y constatado físicamente, se le valida a una compañía o a un país el que tiene tantas reservas, en este caso certificadas. Y la Banca Mundial solo da financiamiento a empresas con reservas certificadas. Es decir, si usted va a la Banca Mundial para desarrollar un área y lo que tiene son reservas probadas, como no hay seguridad de la asistencia del recurso en un 100%, la banca no le otorga el crédito para el desarrollo de ese yacimiento. Solamente a las empresas que tienen sus reservas certificadas, es decir, 100% de seguridad sobre la existencia y la calidad del recurso, se le dan los créditos. Eso nos permite entender por qué en el último año han ingresado en forma de crédito a través de las compañías que se han asociado con PDVSA a través de empresas mixtas y otras contratistas, han entrado al país más de 13.000 millones de dólares. Eso se da porque las reservas venezolanas son certificadas, 100% de seguridad con respecto a calidad y cantidad. Y además, solo se puede vender petróleo a futuro de yacimientos con reservas certificadas. Si usted va a vender petróleo en la bolsa de valores, como hacen las compañías, a futuro, entrega 6 meses, entrega 1 año, y las reservas no están certificadas, el mismo organismo regulador, que en este caso es la Commodity Future Trade Commission, la Comisión de Venta de Materias Primas a Futuro, en Nueva York se transa una gran cantidad del recurso del petróleo que se vende a futuro, no le permite realizar esta venta a menos que las reservas estén certificadas. Reserva certificada, requisito sine qua non para medir el valor de una empresa petrolera. Entonces, exclusivamente se considera reserva certificada de petróleo a los hidrocarburos líquidos definidos como tales según el Instituto Americano de Petróleo. Recordemos que es una ley suscrita al territorio de los Estados Unidos, pero dado el peso de la Bolsa de Nueva York a nivel de lo que es el negocio petrolero, tiene impacto de orden mundial. Entonces, bajo los parámetros del Instituto Americano de Petróleo, se ve si lo que está bajo tierra es petróleo o no es petróleo. Entonces, solo se certifica cuando se constata que es petróleo. Por eso es que sabemos que lo que está en la faja petrolífera del Orinoco es petróleo. Son reservas certificadas, al igual que las del resto de Venezuela. Por eso es que los créditos llegan en cantidades gigantescas al país. Entonces, vamos a ver este cuadro que es sumamente interesante porque nos permite entender la verdadera posición de PDVSA como empresa a nivel mundial. Este cuadro es hecho por la Petroleum Intelligence Weekly y mide la cantidad de reservas que tiene cada empresa. Y vemos que la primera empresa en reservas del mundo es Petróleo de Venezuela. Es por eso que hoy en día sabemos que de manera estructural la empresa más sólida del planeta Tierra en el área de petróleo es PDVSA. Ahorita cuando regresemos vamos a ver cuáles son las siguientes empresas que en el ranking en función de sus reservas de petróleo y el último informe financiero con las ganancias netas de nuestra industria petrolera. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estamos viendo un cuadro que nos mide la fortaleza estructural de las compañías petroleras del mundo, tanto públicas como privadas, en función del elemento fundamental que son las reservas certificadas, y podemos ver que la primera del planeta es Petróleos de Venezuela, la empresa con más reservas certificadas del planeta Tierra. Es seguida por Saudi Arabian Oil Company, Saudi Aramco, la empresa de Arabia Saudita, y después vendría la National Iranian Oil Company, la empresa de Irán.
3 empresas públicas. La quinta, porque nos estamos basando en el cuadro al cual se puede accesar a través de Internet de Petroleum Intelligence Weekly, la quinta sería la Kuwait Petroleum Corporation y luego pasaríamos a la octava, la Corporación Nacional de Petróleo de China, China National Petroleum Company. Entonces, se ve fácilmente que la empresa más sólida, según los más estrictos parámetros financieros que regulan el sistema en los Estados Unidos y que tiene impacto mundial, dejan ver sin lugar a dudas que estructuralmente la empresa más sólida del planeta es Petróleos de Venezuela. Por eso la diferencia entre fortaleza estructural que está en función de sus reservas certificadas y el flujo de caja presente, porque se puede decir que las reservas nos permiten ver el flujo de caja futuro para saber la fortaleza verdadera. Entonces, no caigamos en esas discusiones sobre PDVSA que tratan de confundir y no se lleva a la interpretación a profundidad de cuál es la verdadera posición. Entonces, sin lugar a dudas, PDVSA es la empresa más sólida del planeta Tierra por su nivel de reservas certificadas de petróleo. Y para entender la situación de orden mundial, vamos a volver a recurrir a este cuadro que lo estaremos usando y lo hemos usado en repetidas ocasiones, que es el cuadro de la OPEP, que nos permite ver que del 2003 al 2012, mientras se produjeron 146.900 millones de barriles en el mundo, solo se descubrieron 10.000 millones. Es decir, se produjeron y se vendieron 146.900, solo se descubrieron 10.000. Las empresas que están situadas fuera de la faja del Orinoco, fuera de los países de la OPEP, han tenido una caída considerable en su nivel de reservas. Eso nos permite entender los conflictos de orden mundial por el control de las reservas de petróleo y la importancia estratégica que para todas las empresas del planeta tiene el tener presencia en el yacimiento de petróleo más grande del mundo, totalmente certificado, la faja petrolífera del Orinoco. Aquí vemos como las empresas dentro de los países de la OPEP, sin incluir el incremento que hizo Venezuela, quedaron tabla, produjeron casi lo mismo que consumieron, solamente Venezuela ha incrementado de manera exponencial su nivel de reserva con la certificación en la faja del Orinoco con un factor de recobro de 20%, es decir, de cada 100 barriles se pueden extraer 20, este es el resultado. Entonces, PDVSA, factor de recobro, pero ese factor va a cambiar con el tiempo, se va a incrementar, ya se habla que tecnología propia de la industria es 32%, de cada 100 barriles se sacarían 32, y el Servicio de Geología de los Estados Unidos habla de que de cada 100 barriles se pueden extraer 40. Eso va a aumentar el valor de PDVSA y de las empresas mixtas, es decir, el elemento fundamental en el valor a futuro de PDVSA y de las empresas mixtas, donde las investigaciones del Instituto Venezolano de Petróleo adscrito a PDVSA, al que le colaboran de manera directa el Instituto Francés del Petróleo y de manera indirecta el Servicio de Geología de los Estados Unidos, a través de los datos sobre factor de recobro que ha ido publicando, es básico. Es decir, cuando se incremente la cantidad de petróleo certificado en la faja, las empresas que están situadas automáticamente aumentan su fortaleza estructural. Es por eso que todas las empresas del planeta están altamente interesadas en venir a Venezuela, a la faja petrolífera del Orinoco, y nosotros les garantizamos estabilidad jurídica en función de las leyes aprobadas por la Revolución Bolivariana, donde es fundamental la ley de hidrocarburos aprobada por el presidente Chávez en el año 2001 y modificada en el 2006, y la ley de hidrocarburos gaseosos. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos del 2001 aumentó la regalía, lo que le corresponde al Estado por ser dueño del recurso, de 1 a 30%, es decir, de cada 100 barriles producidos, 1 en la faja le correspondía al Estado, y actualmente de cada 100 producidos, 30 le corresponden al Estado. Entonces, esa ley a su vez permite, con las modificaciones del año 2006,
ir a las empresas mixtas, que es de obligatorio cumplimiento por el decreto 5200 del año 2007, que obligó a la migración. Ahora vamos a ver cómo está ese famoso flujo de caja de PDVSA que tanto se ha hablado, y una noticia que ahora los medios de comunicación privados quieren poner en las últimas páginas, demostrando una imparcialidad muy cuestionada sobre la forma de llevar las noticias a la opinión pública. Entonces, fíjense, PDVSA, ganancia neta. ¿Cuál fue la ganancia neta? Es decir, la ganancia después de impuestos, de pago de regalías, lo que le quedó neto a PDVSA en el año 2013, 15.835 millones de dólares. ¿Cuál fue la ganancia neta en el año 2012? 4.215 millones de dólares. Es decir, PDVSA pasó de ganar en el 2012 4.215 millones de dólares a ganar este año 15.835 millones de dólares. Eso representa, como podemos ver en la próxima lámina, un incremento del 265%, es decir, la ganancia entre el 2012 y el 2013 se incrementó en un 265%. Entonces, además de su fortaleza estructural, mediante diferentes mecanismos que tiene la empresa para ir aumentando la consistencia de su flujo de caja, ha logrado incrementar la ganancia neta en un 265%, llevándolo a más de 15.000 millones de dólares. Tenemos que los ingresos totales en el 2013 fueron de 134.326 millones de dólares, en el 2012 124.459 millones de dólares y en el 2011 124.754 millones de dólares. Es decir, que ha habido un incremento en los ingresos totales, como podemos ver en la próxima lámina, de 5,3% entre el 2012 y el 2013. Es decir, los indicadores van demostrando fortaleza. Algunos medios critican que mucho se debe al incremento en el precio del petróleo, pero por supuesto, para eso el presidente Chávez salvó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1999, y desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, la OPEP es un elemento fundamental en el logro de un precio justo para el recurso petrolero, que permita una ganancia importante para poder reponer el capital requerido en la exploración, en la producción, un elemento fundamental en el mundo del petróleo. Y queremos terminar estas láminas recordando que el 31 de julio se cumplen 100 años del pozo Sumaque 1, siempre haciendo la salvedad, como lo tienen que saber nuestros camarógrafos, que aquí les vamos a hacer unas preguntas, que el primer pozo en Venezuela fue el pozo Eureka en 1883, en marzo. Entonces, lo que vamos a celebrar el 31 de julio, o recordar, dependiendo como usted lo quiera ver, es el comienzo de la producción de petróleo por una compañía transnacional. Por eso, en este caso, la Caribbean Petroleum Company, una subsidiaria de la compañía Royal Dutch Shell, que comenzó a producir el 31 de julio. Entonces, los venezolanos y venezolanas podemos tener la claridad, la consistencia, la seguridad de que contamos con la empresa petrolera más sólida del planeta Tierra, según los estrictos parámetros financieros del capitalismo, válgame la redundancia, del capitalismo financiero estadounidense, que tiene gran aplicabilidad mundial, porque todas las empresas privadas cotizan en la bolsa de Nueva York y en la gran cantidad de bolsas que hay a nivel mundial, y desde el año 2004 es muy restrictivo las reservas que cuentan como tales, tienen que estar certificadas. Hay toda una ley que regula lo que es la certificación y unas comisiones que se encargan de verificarlas, y es por eso tan importante que PDVSA, no solo Venezuela es el país con más reservas certificadas del mundo, sino PDVSA es la empresa más sólida del planeta, porque es la que tiene más reservas certificadas, más capacidad de producir petróleo por más tiempo en todo el planeta.
Ahorita al regreso vamos a tener al diputado Jesús Graterol, con quien compartimos cuando fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo y actualmente es presidente del capítulo Venezuela del Parlamento Amazónico y un gran conocedor de todo lo que es el sistema eléctrico nacional. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Con el diputado por el estado de Barinas, Jesús Graterol, quien es presidente del capítulo Venezuela del Parlamento Amazónico, fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, a su vez fue gerente de CADAFE, extinta hoy creo, como parte de Corpolep, fue gerente por Barinas. Jesús, vamos a comenzar con el Parlamento Amazónico. ¿Qué países constituyen ese Parlamento? ¿Dónde sesiona? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, el Parlamento Amazónico es un órgano, como todo órgano legislativo de discusión permanente, de temas que están bien signados o caracterizados en el área amazónica. La conforman 8 países: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana y Venezuela. Fundada hace 25 años por iniciativa del Parlamento peruano y con el objeto de preservar este espacio geográfico tan importante para la región y para el mundo. La Amazonía representa alrededor del 50% del territorio suramericano. Allí se está planteado que es el pulmón vegetal más importante del planeta Tierra. Allí se originan las precipitaciones, es decir, las lluvias que se dan en toda la Tierra, ¿no? De tal manera que si desapareciera la Amazonía, pues no habría lluvias en ningún continente del planeta Tierra y traería como consecuencia pues la desaparición de la vida. Por otro lado, allí se cuenta con la mayor biodiversidad también del planeta Tierra. Por figurarlo, un árbol en el Amazonas tiene mayor biodiversidad que toda Inglaterra, ¿no? La cantidad de microorganismos que hay allí, de animales, aves exóticas, es decir, la presencia de la biodiversidad que allí está bien definida, ¿no? Y en ese sentido, además del 20% del agua potable del mundo, si nosotros le sumamos el resto de los ríos, como el Orinoco, el Paraná, el Río de Plata, entre otros ríos, tenemos que en Sudamérica contamos con más del 50% del agua potable de consumo para los seres vivos que hay en todo el planeta Tierra. Es decir, que la importancia que allí reviste la Amazonía es de tanta importancia para la vida que la discusión es preservarlo, ¿no? Estar alertas y atentos contra la biopiratería que siempre está allí presente, ¿no? Algunas ONGs que se disfrazan, van al corazón del Amazonas, y hablo del Amazonas no solamente la cuenca que está alrededor del río, sino el espacio geográfico que hay allí, ¿no? Han robado, por así decirlo, han extraído pues, los principios activos de las plantas que hay en el Amazonas, los grandes laboratorios, sin dejarle absolutamente nada a sus pobladores ni a sus pueblos, y luego se convierte en una mercancía bastante onerosa para la adquisición. Sí, eso hubo un mapa que sacaron en una oportunidad, creo que
en el sistema educativo estadounidense, donde se enseñaba que la Amazonia era un área internacional. Sí, las transnacionales en su afán de conquistarlo todo, ¿no? Y de colonizarlo todo, plantearon en su oportunidad que la cuenca del Amazonas y la Amazonía en general era parte importante para que estos países pudieran, entre comillas, preservarlo y protegerlo y cuidarlos, ¿no? Por lo que un diputado brasileño planteó que si fuera así, entonces también las cataratas del Niágara y los ríos como Mississippi, pues también fueran de la humanidad y que todos pudiéramos participar en la preservación del mismo e incluso intervenirlo, cosa que no le gustó mucho a quienes hicieron un planteamiento original, pero hay que tener en consideración lo que planteó en su momento el comandante general del Comando Sur, donde planteó que ellos tenían luz verde para navegar los mares azules, los mares verdes, o las aguas azules, las aguas verdes y las aguas marrones, entendiendo por aguas azules el océano, las aguas verdes, el litoral, las playas muy cercanas a tierra firme, y las aguas marrones los ríos. Eso fue con la cuarta flota, ¿no? La cuarta flota. Entonces, de allí que es importante la posición de países como Venezuela, que estamos pues alertas ante cualquier incursión por parte de potencias extranjeras a los países amazónicos que quisieran intervenirlo en contra de los intereses de los pueblos que conformamos esta área geográfica tan importante para el planeta Tierra. Recordemos nosotros un antecedente que hubo a principios de los años 1900 hasta 1930, a mediados de 1900, cuando las transnacionales de los automotores, ¿no? llegaron allá al corazón de la Amazonía brasileña y se funda el estado del Amazonas con Manaus, y siendo Manaus en su momento por la explotación del caucho, ¿no? De esta planta látex que trae, una vez procesada, pues es para la utilización de los cauchos de los vehículos, del parque automotor. Manaus en su momento fue la primera ciudad electrificada en Brasil y la primera ciudad con ferrocarril en el Brasil. De allí la importancia de lo que significó para el Brasil y la explotación del caucho. Luego se trasladaron hacia Indonesia y hacia el sur asiático. Se llevaron unas semillas que lograron extraer del Amazonas. Así es. Pero ¿qué dejaron? Dejaron allí miseria, dejaron además de eso enfermedades, y no indemnizaron a estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas, en contraposición. Pues. En ese sentido, es cuando se funda el Parlamento Amazónico con la posibilidad real de abordar estos temas y evitar intervenciones que van en contra de los pueblos. Así que el Parlamento Amazónico, que tiene 4 comisiones muy importantes, una comisión de biodiversidad y ecología, medio ambiente, la cual preside Venezuela, una comisión de movimientos sociales, de asuntos de la mujer y pueblos indígenas, una comisión de educación y de investigación y una comisión de asuntos jurídicos. Ahorita, al regreso, en el próximo segmento, nos gustaría saber dónde se encuentra, si es itinerante la sede del Parlamento Amazónico o si tiene una sede permanente. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Jesús Graterol y le preguntábamos cuál es la sede y cuál es el modelo organizativo del Parlamento Amazónico, Jesús. Sí, por las normas y estatutos del Parlamento Amazónico, que fue aprobado el 25 de abril de 1989, se establece que por consenso de los vicepresidentes
de parlamentos amazónicos de los 8 países, se nombra al presidente pro tempore del Parlamento Amazónico. En este momento, la presidencia pro tempore la tiene Perú, anteriormente la tuvo Venezuela, y a nosotros nos ha correspondido tener la presidencia de la Comisión de Ecología, Biodiversidad y Medio Ambiente. La propuesta y el plan de trabajo que nosotros llevamos al Parlamento Amazónico Internacional es el 5º objetivo que el comandante Chávez el plan de la patria, ¿no? Está establecido allí en el plan de la patria como el 5º objetivo histórico, porque ese objetivo que fue bien pensado por el comandante Chávez y que dio algunas pinceladas en Copenhague en relación a la discusión que se abordó de manera internacional, los cambios climáticos, la posición de Venezuela y del comandante Chávez aún la reflejó con mayor intensidad en este objetivo, en este 5º objetivo, y Venezuela considera que no solamente este es un objetivo para que nosotros lo impulsemos dentro del país, sino que también debe ser a nivel internacional, puesto que el ambiente, la biodiversidad y el ecosistema no es exclusivo para un país, sino que tiene, por supuesto, reviste importancia internacional y como quiera, que ya lo habíamos planteado, lo que representa la Amazonía o Amazonia para el mundo, para el planeta Tierra, es tan importante que lo planteamos como la propuesta de Venezuela, adaptado al Parlamento Amazónico, el 5º objetivo del Plan de la Patria, pero en el Parlamento Amazónico, la cual fue acogido y aprobado. Para nosotros es un reto, un reto y además una gran responsabilidad emprender acciones que coadyuven políticas para el desarrollo, la implementación y todo un programa que va alrededor de ese 5º objetivo, no solamente en Venezuela, sino también en la Amazonía. Sí. Ahora vamos a un tema que tú manejas también muy bien, lo relativo al sector eléctrico. Se sabe que la capacidad de generación implantada y puesta operativa durante la Revolución Bolivariana, es decir, desde el año 99, es superior a todo lo que se hizo durante la Cuarta República. Es decir, ha habido un esfuerzo constante en aumentar la capacidad de generación. ¿Por qué se habla de que todavía hay ciertas áreas donde se dan cortes de electricidad, si se pueden llamar así, o pudiera ser saboteo? ¿En qué estado nos encontramos con respecto a nuestro sector eléctrico? Sí, mira, el sector eléctrico siempre revista importancia capital para cualquier país que esté en desarrollo o no, para cualquier país del planeta, ¿no? Uno de los indicadores económicos más importantes que te permite apreciar si estamos creciendo positivamente o no es el crecimiento del sector, de la demanda en el sector eléctrico, el crecimiento de la demanda eléctrica. Hasta 1998 nosotros teníamos una demanda máxima de alrededor de entre los 10.000 y 11.000 megavatios, allí fluctuaba, ¿no? Y sobre todo teníamos generación hidroeléctrica, esa que fue diseñada y que llamamos el Parque de Generación Simón Bolívar, que es el complejo Guri, así conocido, por la cuenca del Caroní. Sin embargo, con la llegada de la revolución y el crecimiento económico que ha sostenido nuestro país, hemos visto nosotros cómo el crecimiento es exponencial y de manera abrupta, ¿no? El crecimiento del país, y eso se refleja pues en el crecimiento de la demanda eléctrica, que hoy por hoy tenemos una demanda de alrededor de los 18.500 y que ronda los 19.000 megavatios. Es decir, que en 15 años nosotros hemos duplicado la demanda que teníamos anteriormente a la llegada de la revolución. Eso significa que ha habido un crecimiento en todos los sectores de la vida nacional, industrial, comercial, institucional, habitacional, es decir, lo que se conoce como el consumo residencial, tanto alto como residencial alto como residencial bajo. Ese aspecto no debemos nosotros obviarlo.
¿no? Teniendo en cuenta que realmente el proceso revolucionario fue sometido también a constantes saboteos, ¿no? Además de eso, del golpe de Estado en el 2002. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos tener una gráfica, en el 2002 hubo un bajón en la demanda y luego nos recuperamos con 21 trimestres consecutivos en el crecimiento económico hasta la llegada del fenómeno del Niño, por un lado, y por el otro lado la crisis capitalista financiera internacional, ¿no? De los países más industrializados, que también nos afectó, pero luego nos recuperamos y otra vez el país empieza a crecer y con el crecimiento de la demanda, por supuesto, hay que atender esa demanda que la Cuarta República no tenía planificada y empieza entonces también un crecimiento en el parque de generación, sobre todo térmico. Hoy es cubierta esa demanda alrededor de los 18.000 megavatios, estamos hablando de 8.000 megavatios más que hemos abordado y estamos nosotros cubriendo, el Estado y Corpoelec está cubriendo con generación térmica. Es decir, si nosotros vamos al Zulia, que es uno de los estados que más consumen y demandan energía eléctrica, antes de la revolución bolivariana, recordemos nosotros, el Zulia dependía exclusivamente de la generación del sistema Guri, ¿no? Y de allí con todos sus problemas. Y hoy por hoy, alrededor de 1.700, 1.800 megavatios está generando en el propio estado Zulia, con las 5 termoeléctricas conocidas como Termozulia. Sí había un parque de generación térmica muy tímido, con mucha reserva. Ramón Laguna. Ramón Laguna, pero no podían cubrir toda la demanda del estado Zulia, que es gigante, que es enorme, ¿no? De tal manera que por hablar de Termozulia, hoy es producto de las inversiones que ha hecho el gobierno revolucionario. Podemos hablar del estado Falcón. Antes de 1999, el estado Falcón tenía una demanda promedio de alrededor de los 300 megavatios. Hoy ha avasallado la demanda de entre 700 y 750 megavatios. El solamente estado Falcón. Es decir, que ha duplicado su crecimiento, ¿no? Ahorita al regreso, Jesús, nos gustaría que nos explicara si todo ese incremento en la capacidad de generación ha traído problemas en transmisión. O sea, primero que nos especifiques de manera pedagógica qué es generación, qué es transmisión, qué es distribución y cómo la transmisión tiene que ir en concordancia con la generación para poder llegar a la electricidad a donde se necesita. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica con el diputado Jesús Graterol, que es un experto en el área de electricidad, ingeniero electricista de la Universidad de los Andes y toda una carrera profesional en CADAFE, empresa que hoy forma parte de Corpoelec, se integraron todas las empresas eléctricas. Entonces, estábamos hablando de qué es generación, qué es transmisión, qué es distribución, qué es comercialización. ¿Cómo hacemos para que el público que ve este programa pueda ir visualizando estos diferentes sectores dentro de lo que es el área eléctrica, Jesús? Sí, cuando lo segmentamos, el sector eléctrico, entonces hablamos de la industria eléctrica. Perfecto. Y como todo proceso industrial, ¿no?, se genera o produce, luego lo tienes que transformar ese producto que generas o produces, lo tienes que transformar, transportarlo, lo vuelves a transformar, lo distribuyes hasta el consumidor final, como todo proceso industrial. ¿Qué genera? Bueno, genera electricidad con fuentes de energía, de la que disponemos con gran potencial, la generación hidroeléctrica, ¿no? La generación hidroeléctrica se convierte en electricidad, como también termoeléctrica, y con ese uso de la energía se transforma en otros niveles de tensión, porque estamos hablando de niveles de tensión.
un nivel de tensión para transformarlo, entonces requieres tú de niveles de tensión muy altos. Pudiera, para explicarle a los que nos están viendo, tensión con la intensidad de la electricidad que va por los cables, ¿no? Son parámetros eléctricos cuando generamos. Por supuesto, lo que obtienes en este momento a través de los devanados y que está allí en los rotores, precisamente te convierten esa energía en energía eléctrica con una tensión eléctrica, un potencial, voltaje. Por supuesto, estamos hablando que para el uso nuestro alrededor de los 13.000 voltios, 13.8 kilovoltios. Ese es un producto que estás sacando en ese momento al producirse la electricidad. Esa electricidad, ¿no?, que está potencialmente con esa cantidad de voltios allí permanentemente en estado para seguir produciendo la electricidad, la energía eléctrica, debe ser transformada, pero a grandes niveles de tensión para luego entonces impulsar toda esa energía, por decirlo aguas abajo, para ser utilizada. Si estamos hablando del Guri, estamos hablando que ya hay unas subestaciones con unas máquinas eléctricas que transforman la energía de un nivel de tensión bajo a un nivel de tensión alto, con unos transformadores elevadores, ¿no? Elevadores de tensión, de un nivel de tensión bajo, si se quiere bajo entre comillas, hasta un nivel de tensión alta, que estamos hablando de 765 kilovoltios, 765.000 voltios. Unas líneas de transmisión del primer mundo, dicen. Que son, exacto, son la calidad. Viajan, entonces ya no viaja la tensión, sino que al haber circulación, es decir, un circuito, entonces se va a transportar, circula la corriente por esas autopistas de esas líneas de transmisión y llegan a otro sitio donde las máquinas eléctricas que te reducen la tensión de ciertos niveles de tensión muy elevados a niveles de tensión disponibles para la distribución y su posterior uso en los diferentes las subestaciones, tipos, ¿no? Las subestaciones, donde hay unas máquinas eléctricas, allí hay transformadores, disyuntores, reconectadores, es decir, varios equipos de sistemas de potencia que te permiten entonces llevar ese valor, ese producto, un producto que aún no se puede utilizar para el consumidor final, sino que debe luego transformarlo según el uso, es decir, según el nivel de tensión que nosotros requerimos. Si es a nivel de consumo residencial y comercial, estamos hablando de 220 voltios, 120 voltios, ¿no? Y para el nivel industrial también, o a nivel comercial, claro, estamos hablando de sistemas según la necesidad de uso. Si lo necesito para un sistema monofásico, un sistema bifásico, un sistema trifásico, ¿no?, que es el que utiliza la industria. En ese sentido, pues, estamos hablando de la industria eléctrica, es decir, se genera la tensión con grandes inversiones, porque transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica, pues requiere de grandes inversiones, ¿ya?, con grandes máquinas eléctricas que te permiten hacer la utilización de ese servicio, que luego, claro, se convierte en un servicio eléctrico. Ya deja de ser, pero la industria fallas, Jesús, convierte en un servicio. Hemos tenido las fallas en la transmisión que va desde el sur al centro del país, ¿verdad? Fallas en gran medida inducidas, sabotaje. Pero tenemos una capacidad sedentaria de generación que, dado el nivel de transmisión, se queda en el sur. Sí, mira, estamos hablando de la planificación del país. En términos muy pedagógicos para... Sí, el país, lamentablemente, hasta 1999, el país se planificó con la misma visión de los españoles que llegaron a colonizar a los habitantes primigenios de estas tierras, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la visión? Norte costera, es decir, toda la fuerza para el centro norte costero, por donde estaba el centro del poder. El resto del país no existía. Con esa misma visión de planificación se hizo Guri para precisamente alimentar las empresas básicas para procesar el hierro y el aluminio de manera bruta, pero que no hubo valor agregado
para el hierro y el aluminio, sino que eso iba para las grandes transnacionales de minería que le ponían el precio del hierro y el aluminio por hablar de ellos solamente, ¿no? El resto para electrificar aquí al centro del país Caracas, con una electricidad de Caracas que era privatizada, que era privada. Pero el resto del país recibió, si se quiere, las migajas de la planificación, porque el resto del país, con los problemas que nosotros sabemos de transmitir la energía del centro del país proveniente del sur oriente del país hacia el centro, hacia el occidente y al suroccidente del país, pues los niveles de tensión bajan, por lo tanto requieres tú de un balance de la energía que fue Planta Centro en 1978, que se construyó pero que nunca funcionó. De los 2.000 megavatios de capacidad instalada que tiene Planta Centro, en 1979 solamente en prueba estuvo alrededor del 80% de su capacidad instalada, lo cual nunca funcionó, y fue el gobierno revolucionario en que ha incrementado el parque de generación a nivel de occidente y suroccidente del país para cubrir la demanda que requiere el país. Claro. Un programa es muy poco, ni siquiera hemos comenzado a hablar del sector eléctrico y ya se acabó el tiempo. Entonces, desde ahora te invitamos para que sigamos tocando este tópico, porque nos parece importantísimo que el pueblo venezolano sepa el esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana por llevar la electricidad a las comunidades, pero el propio incremento en la demanda ha traído dificultades porque hoy en día hay mayor capacidad adquisitiva y toda esa explicación que tú nos estás dando. Entonces, muchas gracias por tu asistencia, Jesús. Gracias, Fernando. Y gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica, y los esperamos en una nueva oportunidad.